Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar entonces esta segunda videoconferencia del ciclo de conferencias de ética pública como gestora de cambio. Esta es nuestra segunda jornada ya. ¿Verdad? Anteriormente tuvimos un tema interesante, ¿verdad? Muy, pero muy interesante. Y ahora nos compete un segundo tema que hemos denominado ética y corrupción, una dualidad ineludible. Ese es el tema que nos compete para esta jornada de esta mañana de jueves 15 de junio. Y bueno, vamos a saludar a la comunidad jurídica. Reciban un cordial saludo a todos los que ya están conectados con nosotros de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Para nosotros es un gusto que estén conectados con nosotros en esta jornada de este ciclo de conferencias sobre ética pública como gestora de cambio. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial, un experto en la materia, como es el maestro Julio José Ramírez Trejo, quien ya está conectado con nosotros. Y antes de cederle el micrófono, por supuesto, voy a tomarme unos breves minutos para leer unas líneas de su resumen, de su currículo, ¿verdad? El maestro Julio José Ramírez Trejo es colaborador jurídico del Tribunal de Ética Gubernamental, posee un máster en Administración Pública y es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Es licenciado también en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de El Salvador. Posee un posgrado en Seguridad y Desarrollo Nacional por el Colegio de Altos Estudios Estratégicos y posee un diplomado sobre la Ley de Procedimientos Administrativos por el proyecto Pro Integridad Pública de USAID y en otro en Derecho Notarial por parte de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Pues es un maestro en temas de ética, ¿verdad? Y de hecho, pues pertenece a una institución eh, gubernamental que rige, ¿verdad? El tema de ética y quién más, pues que nosotros que nos acompañe esta mañana un experto en la materia para que pueda compartirnos este conocimiento sobre ética y corrupción, una dualidad ineludible. Así que siempre vamos a seguir la misma dinámica para esta jornada. El maestro va a dar su exposición y posteriormente vamos a pasar, una vez finalice el maestro, por supuesto, vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, para lo que vamos a utilizar la herramienta chat, ¿verdad? Que ya está disponible para que ustedes la puedan utilizar. Sin más, pues, le cedo entonces el micrófono al maestro eh, Julio José Ramírez. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Morales. Expreso un saludo a todas las personas asistentes a esta videoconferencia en la que vamos a estar hablando sobre temas de ética y corrupción. En nombre del Tribunal de Ética Gubernamental, también agradezco al Consejo Nacional de la Judicatura por permitirnos tener intervención en este ciclo de conferencias, que sin lugar a dudas suma a los objetivos que la ley de ética establece para esta institución, que es prevenir y sancionar aquellos actos que atentan contra la debida gestión de los asuntos públicos. Vamos a estar compartiendo entonces este tema. Voy a compartir ahorita pantalla. Me confirman si pueden verlo. Sí, se logra ver, maestro. Muy bien, vamos a estar hablando durante estos minutos sobre este tópico que ya se nos ha adelantado, que es la ética pública como gestora de cambio, ética y corrupción, una dualidad ineludible. Son dos conceptos amplios y que nos van a servir para ilustrarnos mucho sobre, la verdad, una introspección personal, porque sé que todas las personas asistentes a este foro somos servidores públicos, una introspección de cómo estamos nosotros también, ¿verdad?, en cuanto al cumplimiento de la ética y la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es una tarea únicamente de las instituciones públicas como órganos, sino también es una responsabilidad de cada uno de los servidores públicos y formarnos en ética, como lo vamos a ver más adelante,
pues es necesario e imprescindible para poder desempeñarnos efectivamente. A pesar que el tema se ha planteado ética y corrupción, es decir, primero ética y después corrupción, preferiría para los efectos del análisis iniciar primero por el problema y después por la posible solución, o lo que se nos ha ofrecido como solución, parte de la solución a este problema. Por lo tanto, vamos a abordar la temática de este webinar, primero entendiendo, comprendiendo el concepto y las particularidades de la corrupción, para trascender a la ética, que desde ya lo digo, se ofrece como una medida de prevención para la corrupción. Sin embargo, para iniciar, me gustaría que interactuemos un poquito en el chat de esta conversación y que en sus palabras, en una palabra, puntualmente, en una palabra, puedan responderme la pregunta que se ha formulado en la presentación. ¿Qué es para usted la corrupción? Les voy a pedir a los participantes que puedan escribir en el chat, ¿qué es para usted la corrupción? Me gustaría ver las participaciones de todos ustedes. Voy a dejar unos minutitos para leer algunos comentarios. Lo pueden escribir en el chat. No sé si alguien tiene idea. Es una injusticia, definitivamente. Justamente también consiste en apropiarse de algo de una forma fácil y práctica. Son acciones que desvían el poder público para beneficio de otros, justamente falta de honestidad, hacer uso indebido de los recursos del Estado, aprovecharse del cargo para sacar un beneficio personal. Justamente eso es la corrupción y lo vamos a ir viendo. Pero también me gustaría que a la luz de la imagen que les he puesto de una manzana que está buena y otra podrida, también me respondan qué es corrupción a la luz de esa imagen. Justamente aquí alguien ha comentado que es algo que se corrompe, que se arruina. Es abusar del poder, justamente, es el mal uso, es el daño al progreso de las personas. Excelente. Me parece que es interesante esta intervención porque la corrupción impide justamente, como lo vamos a ver, el progreso debido. Y en el caso de la imagen, vemos una manzana podrida, lo corrompido de esta, pues impide que esta pues sea útil para lo que está destinada, que es alimentar. También hablan aquí en el chat sobre el abuso del poder, que está reiterado, ¿verdad? Con el objeto de obtener gratificaciones. Es algo que a simple vista está bien, pero en realidad no lo es. Así como dicen, ¿verdad? No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? También indican aquí, es partícipe de la corrupción. La corrupción destruye, aprovecharse del puesto. En efecto, todas las respuestas que ustedes han planteado se circunscriben en el concepto de corrupción. Para ello, vamos a apoyarnos de dos conceptos que nos definen ahora más específicamente qué es la corrupción pública. En un primer momento, tengo este concepto que a mi parecer sé que es el que más se utiliza en los entornos jurídicos, pero creo que es muy limitado aún, pero es necesario por el tema de la penalización de ciertas prácticas. Se habla que la corrupción, para la RAE, es el soborno de autoridad o funcionario público que acepta o solicita la dádiva, regalo de un tercero a cambio de proporcionar a este un beneficio o ventaja en el ámbito de las funciones que el sujeto activo desarrolla en la administración pública. En efecto, estamos hablando de una desviación del poder, de un funcionario o una autoridad que acepta algo a cambio de un beneficio para sí o para un tercero que está ajeno a lo normal,
a lo cotidiano que puede recibir y que aparte utiliza sus funciones para aprovecharse de las mismas. Pero para el concepto de la RAE, si ustedes pueden apreciarlo desde ya, es muy limitado, puesto que solo tipifica algunas cuestiones que pueden ser corrupción. Por eso yo prefiero un concepto más filosófico de lo que puede ser la corrupción, y es que es la desnaturalización de un ente cuando éste actúa no regido por el fin que le impone su naturaleza, sino en función de un fin ajeno. Desnaturalizamos aquella finalidad. En el caso de la corrupción en el ámbito público, esto implica que la administración, sus servidores públicos, pierden el objeto, el rumbo, la finalidad, olvidan el fin último al que están destinados su actividad, al que está destinada su actividad, para imponer la de un tercero, se separa de aquellas funciones, obligaciones, marcos legales, principios, y lo pone en beneficio de un tercero o de una finalidad ajena. Por lo tanto, tenemos que la corrupción, al ser algo que desnaturaliza la función en el caso del Estado, también se constituye en un obstáculo para la vigencia del Estado de Derecho. Pero no es algo únicamente que lo podamos ver desde una perspectiva jurídica como la RAE lo plantea en su definición, sino que la corrupción es algo muchísimo más. Se plantea incluso como un fenómeno social, político y económico, siempre ligado a la corrupción pública. Porque, como lo vamos a ver en el ir y venir de esta conversación, al ser un fenómeno social, esto implica que también hay una desnaturalización de las finalidades desde incluso la niñez, ¿verdad? La niñez crece con un ideario que la función pública, incluso algunos jóvenes, al llegar a la mayoría de edad, pretenden entrar a la función pública pensando que aquí va a obtener un puesto que le va a generar un buen rédito económico, que es estable, pero no, y del cual se puede aprovechar porque ve que otros lo han hecho antes y dice, bueno, entonces esto es normal. Y por eso la corrupción incluso trasciende a otros entornos, ¿verdad? Así como se corrompe el pensamiento de un joven que quiere entrar a la función pública con la finalidad únicamente de satisfacer su necesidad, también vemos otro tipo de corrupciones, ¿verdad? En estos fenómenos sociales, que tienen que ver con la corrupción, corrupción pública. Por ejemplo, cuando sabemos que en un lugar no se puede tirar basura y vamos con nuestros vecinos y depositamos la basura en aquel lugar en el que es establecido, y lo primero que puede ocurrirse al que alguien o una autoridad nos quiere imponer una multa por tirar basura en un lugar que es indebido, pues lo primero que podríamos pensar, le puedo dar una mordida. O lo mismo sucede en el caso de algunos agentes de la policía, ¿no? Que cuando se nos quiere imponer una sanción por conducir a excesiva velocidad, la primera, la primera impresión que muchas veces podemos tener es, le voy a ofrecer algo. E incluso la otra persona también acepta para como un beneficio de ambos, ¿no? Algo como pactado. En lo político, sin lugar a duda, es una de las vías más ágiles para la corrupción. De hecho, que muchas estructuras de corrupción ocupan los canales de la política y específicamente la política partidaria para favorecerse a sí mismo o a terceros en contravención al interés público y económico, porque la mayor repercusión, entre otras, que tiene la corrupción, tiene que ver con un entorno económico. Y también las implicaciones de esta los objetivos de esta tienen que ver con un entorno económico. Por ejemplo, las empresas buscan generar algún tipo de corrupción, de favorecimiento para sí mismo a través de dádivas o influencias indebidas hacia personas que están en la autoridad, lo buscan en la mayoría de los casos para generar un mayor lucro, para obtener ciertas ventajas. Por ejemplo, para la construcción de una infraestructura en una zona protegida, natural protegida. Entonces, buscan las maneras
para poder involucrarse. El fin último de esta empresa es obviamente conseguir mejores réditos económicos. Pero en general, todo lo anterior constituye un obstáculo para la vigencia del Estado de Derecho. Sobre todo, ya que todos somos abogados aquí, la mayoría, sabemos que el Estado pues tiene a la persona humana y todo lo que tiene que ver con ella como su finalidad ulterior. Entonces, cuando estamos nosotros implicados en un ámbito de corrupción, estamos mermando, limitando el acceso, la garantía a esos derechos de estas personas. Esto nos repercute definitivamente porque socava aparte a las instituciones democráticas, la economía y fomenta la inestabilidad política. La corrupción, por lo tanto, tiene ciertas características. Los autores han podido identificar por lo menos 4 características de la corrupción pública. La primera es que hay una relación deliberada entre dos partes para realizar un intercambio de prestaciones donde una otorga una ventaja y otra la recibe. Es decir, siempre hay algo. Esa contraprestación que existe entre las partes que están involucradas en un acto de corrupción no solamente implican ventajas de tipo económico, como ya lo he indicado antes, sino que pueden ser ventajas de otro tipo, incluso infringiendo el marco legal para poder instalar para obtener un permiso de construcción, para obtener una licencia para funcionamiento de un establecimiento. Puede implicar también otro tipo de prestaciones, como por ejemplo un empleo, obtener un empleo, a pesar que existen relaciones de parentesco entre estas, etcétera. O sea, siempre hay una contraprestación entre las partes que están implicadas en la corrupción. Definitivamente, para que exista corrupción pública, tiene que existir un sujeto que esté relacionado con la administración pública, que en la mayoría de los casos, pues, es el sujeto activo del delito, ¿verdad? O de las implicaciones de los actos de corrupción. Segundo, definitivamente la corrupción pública lleva contravención con determinadas normas. Esto hay que verlo con matices, ciertos matices, porque la mayoría de los casos habrán conductas que han sido establecidas por el ordenamiento jurídico como prohibiciones, ¿verdad? Sobre todo para los servidores públicos e incluso para los particulares cuando se relacionan con la administración pública en general, lo que podría devenir en unas ciertas sanciones de tipo administrativo o de tipo penal. Pero en muchos casos, la corrupción también va más allá de la contravención de ciertas normas muy positivas que puedan existir, sino que también trastoca porque en algunas circunstancias se crean normas que están contenidas debidamente en una ley, en un ordenamiento jurídico, pero que no por haber sido emitidas de debida forma, es decir, estas son éticas. Existen una infinidad de normas que han pasado por el debido proceso de formación, ya sea de ley, reglamentario, ordenanzas, resoluciones, que puedan estar emitidas en legal forma, pero que su contenido contravengan los preceptos que tienen que ver con la debida gestión de los asuntos públicos. Y aquí me quisiera adelantar un poco al tema, sobre todo de la interpretación de las normas a la luz de todos los principios que rigen la gestión administrativa e incluso a la luz de la ética. Deberían de haber interpretaciones que se realicen conforme a estas. Por ejemplo, que podamos tener el caso que en una autoridad X se puedan emitir lineamientos para la compra de bebidas alcohólicas, para atender personal por inversiones, porque su finalidad como institución sea la promoción del turismo, qué sé yo, y la compra de bebidas alcohólicas esté normada como un procedimiento legal, pero que dentro de sí misma la actividad es contraria a la gestión pública, es contraria a los preceptos que rigen el ordenamiento jurídico en general, a los principios, a las normas. Entonces, por eso, esta característica de la corrupción, de contravención con determinadas normas, no lo deberíamos solamente ver desde un aspecto tan positivo, es decir, está en la ley, lo cumplo, entonces ya no entro en lo que es corrupción.
sino que las normas, si son positivas y permiten ciertas actuaciones que posiblemente no son adecuadas, deberíamos interpretarlas a la luz de los enunciados de la ética, de la debida gestión de los asuntos públicos y en ultranza de todos aquellos derechos que están circunscritos en la persona humana. Tercera característica. En la mayoría, en los casos de corrupción, existe una incompatibilidad de intereses. Esto es un choque entre los intereses que tienen terceros, la mayoría de ellos privados, con el interés público. Siempre hay una incompatibilidad. Cuando la situación que tengo enfrente no favorece al interés de la colectividad, a los intereses públicos, a los intereses nacionales, a los objetivos estatales, cuando entra en riña toda esta actividad, está al margen de lo que es debido y podría entrar catalogado como corrupción en aquel concepto de desnaturalización de la finalidad. Es porque no deberíamos permitir que intereses de terceros se contrapongan a los intereses generales. Por ejemplo, no debería yo, si soy quien voy a adjudicar una licitación, favorecer a la empresa de mi amigo en contra del interés general, cuando sé que los demás ofertantes me están proveyendo el mismo servicio, la misma obra, en mejores calidades, con mejores precios. Pero yo antepongo el interés general de la colectividad y lo pongo sobre el interés del particular, aunque incluso puede ser que no reciba una contraprestación, pero solo sea la misma favorecimiento a otro tercero que es mi amigo y pongo su interés sobre el interés particular. Pongo el interés particular, perdón, sobre el interés público. Y la cuarta característica, dentro de otras muchas que pueden existir de la corrupción, es que hay un mal ejercicio de una función o cargo. Y esto tiene mucho que ver con esa desnaturalización de la finalidad. Estamos en la administración pública para ejercer un cargo debidamente, el cual como finalidad, como lo he repetido reiteradamente, es satisfacer las necesidades de la ciudadanía, satisfacer las necesidades de la colectividad, resguardar los principios, derechos y garantías de las personas como fin del Estado, ¿verdad? Principio y fin de la actividad estatal. Cuando nos separamos de estas, hacemos un mal ejercicio del cargo. Ocupamos el cargo para beneficiar a un tercero, para contravenir las normas y para recibir incluso contraprestaciones por aquella actuación negligente, negativa, indebida que hemos efectuado. Pero para que nos veamos en el mapa y veamos ya números concretos, ¿cómo está El Salvador en corrupción? Según el Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción del año 2022, El Salvador se encuentra en el ranking, en el puesto número 116 de 180 países que fueron evaluados. El colorcito, que no lo pueden ver porque como lo he seleccionado aparece en azul, pero el color en el que está pintado El Salvador es una intensidad entre rojo y amarillo, puesto que se encuentra en la posición de 33 sobre 100, cuando 100 es donde hay menos corrupción y 0 es donde hay más corrupción, se encuentra en una posición abajo de la mitad esperada. Ahí es donde se nos ha calificado al país como un país donde hay corrupción. Pero analizando el fenómeno global de la corrupción, vale la pena rescatar que los países que aparecen en colores más amarillos, más llegados al amarillo, el anaranjado y otros, son los países que conocemos como más los desarrollados. Y los que estamos subdesarrollados, o como dicen otros, en vías de desarrollo, nos posicionamos en colores más cercanos al rojo intenso. Sin embargo, este fenómeno tiene ciertas cosas que no están bien. No indica que los que están en amarillo tengan una calidad, que son éticos, que no son corruptos, etcétera. No implica eso, porque en la mayoría de los casos se ha determinado por investigaciones los dineros o los bienes que se obtienen de la corrupción en los países donde están puntuados o están catalogados
como corruptos, pasa a ser resguardado a los países en donde la percepción de la corrupción ha sido catalogada en las mejores posiciones. Entonces aquí entra un dilema porque los países que están en el mejor ranking, en las mejores posiciones, es decir, como un índice bajo de corrupción, de percepción de corrupción, son responsables de los países que tienen la calidad de corruptos o que están más cerca de los países en corrupción, que hay corrupción. Porque ellos son los que han permitido por los controles que tienen, los pocos controles que incluso tienen, de que los países que tienen más corrupción guarden, resguarden o manden los destinos de la corrupción a sus fondos, a sus países. Y entonces aquí hay un tema, en el caso de este índice de percepción de la corrupción, que pone en un tema de responsabilidad a estos grandes países que están en desarrollo respecto de los nuestros, ¿verdad? Sobre todo porque a nuestros países los dejan con muchas llaves que no les permiten desarrollo, mientras que ellos, a costa de los dineros incluso que se están recolectando por corrupción en nuestros países, pues llegan a ser resguardados en sus arcas. Esta situación es necesaria también percibirla porque al tener una situación de corrupción, tenemos que encontrarle el rostro a todo esto de quién impacta, porque normalmente en los dilemas de corrupción encontramos únicamente al que fue corrompido y al corruptor. Y siempre vamos a ver, en los mejores de los casos, cuando el que ha sido corrompido, el servidor público que ha caído en corrupción, pues recibe en el mejor de los supuestos una condena o una sanción por lo que ha hecho, pero el corruptor normalmente mantiene su estatus, ¿verdad? Porque normalmente las legislaciones no persiguen al corruptor. Y nunca nos ponemos a pensar, o muy poco nos ponemos a pensar, en quiénes de verdad sufren los impactos de la corrupción. La corrupción, al desnaturalizar toda la estructura estatal, pues tiene implicaciones sobre todo en la vida en la cotidianidad de las personas que habitan en un país. Por ejemplo, este caso de la foto del desvío del metro en México lleva invívido un tema de corrupción. ¿Cómo está el control de quien construyó la infraestructura? Las personas estaban pendientes de cómo le daba el mantenimiento a la misma. Y al final, quienes sufrieron el impacto de esta negligencia estatal fueron las personas usuarias de este servicio. Posiblemente no eran aquellos que estaban en el poder, no eran los que habían construido la infraestructura, sino seguramente eran personas trabajadoras que al final del día solo contribuyen al Estado y que deberían de recibir los mejores servicios de la administración. Tenemos también el impacto de la pobreza, tema de desorden territorial, condiciones de negligencia, de inseguridad. Por ejemplo, ahí vemos una foto, si no me equivoco, es de El Salvador, en donde tenemos un desorden en un mercado. Lo que permite es, o lo que permitía, si es que ya no existe este supuesto de la foto, lo que permitía era, pues, inseguridad, fomento de la narcoactividad incluso, de falta de pago de impuestos por parte de las personas que vendían en estos lugares en la informalidad. Y eso es corrupción también. Impacta porque los usuarios del servicio que se provee a través de estas personas que tienen una relación con la administración pública, porque debería estar hasta en estos aspectos, en el control sanitario, en el control del orden, de la seguridad, pues implica que los usuarios recibían un servicio deficiente e inseguro, y por la necesidad, por sus precios, seguramente acudían al mismo. Pero realmente el Estado tenía que poner una atención o tiene que poner atención en estos temas también. La delincuencia que genera tantas muertes, tanta inseguridad, implica corrupción también. Detrás de esto hay una ausencia de controles, posiblemente hayan
aspectos de negociaciones con grupos al margen de la ley y que genera un impacto. Las personas en situaciones de pobreza son las que sufren en su mayoría los flagelos que puedan devenir de la falta de seguridad. También la falta de acceso debido a las condiciones de vivienda, de seguridad, como lo he repetido, eso también es corrupción. Es el impacto, lo sufren las personas con menos con menos posibilidades de acceso. También la falta de empleo, ¿verdad? Las regulaciones de horarios y jornadas de trabajo excesivas por parte de ciertos grupos, las faltas de remuneraciones adecuadas para las personas que tienen un empleo en el sector privado. Todo eso también es corrupción y genera un impacto negativo en la esfera de los derechos de las personas. Esta imagen, la que se acaba de proyectar, me da mucha tristeza porque no es lejana a la realidad y en esas láminas se daban clases a los niños. Y vemos de trasfondo existe un impacto que no solo es al corto plazo, sino puede venir incluso a largo plazo. ¿Cuántos jóvenes estarán sufriendo que no tienen acceso a educación de calidad? Y esto merma en las posibilidades de su desarrollo personal y merma sin duda en el desarrollo de la nación como tal. Hay un impacto que no solo lo vamos a ver palpable hoy, porque el funcionario público se llevó ciertas cantidades de millones de dólares y lo vemos que hoy no hay dinero. Es que también eso afecta a largo plazo, porque debido a ese desvío de fondos que ha habido, no llegó el servicio de educación adecuado para la niñez, que son nuestras futuras generaciones. Tampoco existe dinero para proveer de educación adecuada a la juventud actual, que son quienes sostienen el Estado en su actividad general. Tampoco tenemos servicios de calidad para las personas en el tema de salud, por ejemplo, porque la persona que debía de verificar que el medicamento que entrara a la nación estuviera a un bajo costo para poder obtener otro tipo de mejores servicios en tema de salud. O sea, todas estas son implicaciones que debemos de tenerlas en cuenta cuando vemos el fenómeno de la corrupción. No solamente debe de quedarse tan limitado a verificarlo como una actuación delictiva, sino que debemos encaminar nuestro análisis también en quiénes son los afectados de la corrupción. Hay implicaciones graves porque esto no solo, como lo he dicho, limita la actualidad, lo que estamos viviendo, la falta de recaudación de impuestos, la negligencia, sino que también tiene implicaciones a futuro. ¿Cuánto puede implicar, por ejemplo, que se autorice la construcción de un proyecto habitacional de miles de viviendas en una zona que es protegida, que posiblemente sea el espacio de reserva de agua para una nación? ¿O qué puede implicar que las autoridades omitan el control, la regulación, por favorecer a una empresa de los controles sanitarios de las empresas que expiden desechos? Todo esto genera impactos incluso hasta en el medio ambiente, en la educación, como lo he dicho, en la salud. Puede implicar un impacto también en la justicia, ¿verdad? Porque cuántas personas acuden al sector justicia en búsqueda de una solución justa justamente a sus problemas y debido al favorecimiento que puedan existir de agentes externos, pues sus pretensiones, sus causas, sus expectativas se ven pues frustradas. Al respecto, vemos entonces también a la corrupción como una verdadera amenaza. Esto repercute significativamente en los objetivos nacionales. ¿Cuáles son las proyecciones del Estado a futuro, al presente y al mediano plazo? Incide negativamente en las instituciones públicas porque la ciudadanía también desconfía de sus funcionarios públicos. Desconfía.
y cuando la llamada a atender sus necesidades por naturaleza debería de ser el Estado mismo. Socava la democracia, por ejemplo, cuando la corrupción entra a limitar el acceso de la ciudadanía al control estatal o el financiamiento indebido de partidos políticos, por ejemplo, que permite que un contrincante que está destinado a favorecer a cierto grupo económico de poder, incluso transnacional, tenga mayores recursos que otro que representa a otros tipos de colectivos en la nación y que dificulte efectivamente el ejercicio de la democracia, frena la solución a los problemas de la población por cuanto el implicar el desvío de fondos hacia destinos que no son la desnaturalización propiamente de las finalidades públicas, lo que hace es que la atención del funcionariado no se centre en el problema de la población. Por lo tanto, la corrupción tiene un impacto negativo y es una verdadera amenaza. Y debería de combatirse a esta como lo que es, como una amenaza que nos afecta, sobre todo porque la corrupción trae aparejada otro tipo de problemáticas que lo que hacen es mermar, hacer más difícil la consecución del desarrollo que tanto esperamos. No solo un desarrollo de tipo económico, sino que incluso de tipo social, democrático, que nos permita salir a las naciones de la situación en la que posiblemente nos encontramos. Aquí vemos que la corrupción tiene otros aristas que ya las hemos ido mencionado de alguna manera, pero a la luz muchas veces no las comprendemos. La corrupción incrementa los niveles de criminalidad, sin lugar a duda, porque hay dificultades de controles o hay controles pobres, ¿verdad?, de los actos de criminalidad. Y no es la criminalidad común incluso únicamente la que se incrementa, sino que también otro tipo de criminalidad que está ahí, pero muchas veces ni cuenta nos damos. Por ejemplo, con las actuaciones del narcotráfico, las actuaciones políticas, incluso debidas, los favorecimientos de grandes empresas, de intereses extranjeros. Lastimosamente, la corrupción también profundiza un problema que nosotros como pueblo de El Salvador hemos sufrido, que es el tema de la migración. Muchas personas optan por dejar la patria, dejar sus ciudades, dejar sus naciones, porque no encuentran desarrollo en su país. Es decir, la corrupción lo que provoca es justamente que no demos a las personas una calidad de vida adecuada y tengan que buscar la satisfacción de estas, de sus necesidades, en otras latitudes, cuando deberíamos de ser los garantes como Estado de que tengan las condiciones de acceso a todos los servicios básicos de calidad: educación, salud, justicia, economía, transporte, vivienda, de forma adecuada. Y lo más triste, y a veces en lo que la población es menos repara, es que la corrupción también incrementa el endeudamiento público. Porque como hay intereses económicos de por medio, por ejemplo, para la construcción de una carretera, buscamos un financiamiento alto porque queremos beneficiar a la constructora tal. En un país de Sudamérica se daba el caso que se estaba analizando la necesidad de la construcción de una carretera que llegara a un destino. Habían dos ofertas del diseño de la carretera, una donde la carretera era más corta y por lo tanto implicaba menos gasto de construcción, y la otra era una carretera que la habían hecho con muchísimo más longitud. La empresa que ofreció la construcción de la carretera con mayor longitud eran amigos del presidente de esa nación suramericana. Y cuando deciden la contratación, por supuesto, se encaminaron por aquella carretera que era más larga, que implicaba más costos, más tiempo de construcción, todo lo que tiene que ver con la expropiación de terrenos donde iba a pasar esa carretera, que era muchísimo más grande que la que ofrecía la otra empresa a un menor costo, a un costo más justo, y que también resolvía la problemática. Esta nación tuvo que endeudarse
para poder adquirir, para poder construir esa otra carretera que era más larga. Y así un sinfín de ejemplos que podríamos imaginarlos incluso si yo me endeudo a mi país para aparentar una imagen de bienestar, pero al margen estoy contratando a altos precios a personas que están cerca del círculo político del mandatario de turno o del partido político por el cual éste ha competido y que debe favores, que debe retribuir aquellos favores que incluso podían venir desde antes, de un tema de campaña electoral financiada por agentes externos. Y el problema de la corrupción también es que es tan galopante que es inimaginable el nivel de magnitud que ésta tiene, que puede trascender a las fronteras de un país. Y es ahí donde incluso hablamos que la corrupción no solo merma el desarrollo de una nación, sino que también puede mermar el desarrollo de un conglomerado de naciones, porque también puede trascender a niveles transnacionales. Por lo tanto, la corrupción es un problema que sí nos debería de interesar a todos. Y para esto, quisiera que nos ilustráramos un poquito con un video que les traigo para que lo podamos ver y podemos incluso discutirlo. Se lo voy a proyectar ahorita. Y me indican si lo pueden ver y escuchar adecuadamente. Me gustaría tener algunas impresiones del video de parte de las personas que están escuchándonos y viéndonos en esta presentación. Tal vez puedan poner en el chat algún comentario acerca de lo que pudieron ver en el video. Vamos a dar unos 2 minutos. Brevemente, unas palabras cortas. ¿Cuál puede ser su reflexión acerca sobre el video? Nos dice Roberto, la corrupción deriva en una desmejora y reducción de los servicios públicos. La denuncia y vigilancia ciudadana es un paso importante para frenarla. En efecto, eso es importante, ¿verdad? Debemos de participar activamente
en la denuncia, y lo que también nos señala Carmen, ¿verdad? Que es importante que la ciudadanía se involucre activamente en la denuncia de aquellos supuestos de corrupción. Cuando el funcionario no administra el bien, es provecho individual, pero cuando se administra bien, es en beneficio de todos. Justamente, esa debería ser la idea, ¿verdad? Quien opta por llegar a una posición de poder, incluso todos, es importante que lo digamos, todos tenemos una porción del poder público, desde nuestra posición de servidores públicos. Y también desde nuestras capacidades deberíamos de trabajar en bien del país. La corrupción frena el progreso del país, es la sociedad civil quien tiene un papel dinámico. Excelente comentario, que existen corruptos y corruptores, pero se debe denunciar para que el Estado ejerza la justicia. Es necesario concientizarnos sobre la corrupción para no caer en esos desvalores. Ser partícipes al denunciar actos de corrupción. Ayudar y hacer las cosas correctas es el beneficio de todos y sobre todo de nuestros hijos. Y aquí nos responden el poder de la sociedad civil en la denuncia. Y justamente respecto de eso, se nos plantea una fórmula que nos indica cuándo se permite más la corrupción. Hay corrupción cuando hay monopolio, discrecionalidad y cuando falta la transparencia. Cuando tenemos este escenario es el perfecto para que aquellos que quieren corromper lo hagan. Tienen el poder absoluto, tienen margen de discrecionalidad amplio y cierran los canales de transparencia. Los canales de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía son un elemento importante para el combate de la corrupción. Por lo tanto, mientras más monopolio haya y más discrecionalidad exista y menos transparencia tengamos, seguramente tenemos el escenario perfecto para que exista más y más corrupción en detrimento de la colectividad. Sin embargo, aquí debamos pasar a la otra parte del tema en cuanto es una dualidad ética y corrupción. La prevención de la corrupción es más eficaz cuando se disminuyen las oportunidades de cometimiento al mínimo. ¿Cómo podríamos disminuirla? En el caso de la fórmula, aumentando la transparencia y disminuyendo el monopolio y la discrecionalidad en la administración de los recursos públicos. Cuando se inculca la integridad y la transparencia, ahí es donde se ha arraigado una sólida y legítima orientación hacia las finalidades públicas y muy importante, y es algo que han recalcado la mayoría, que cuando se puede prevenir la corrupción es también cuando otros sectores, el privado y la sociedad civil, se unen en la prevención de la corrupción con el sector público y obran de consumo. Es importante que tengamos claro que la prevención de la corrupción, y para eso vamos a entrar a la siguiente parte del tema, que es la ética, como una respuesta preventiva a la corrupción, no solamente tiene que ser una responsabilidad del sector público, sino que también del sector privado, incluso en nuestras esferas individuales, como padres, hermanos, hijos, como miembros de una organización religiosa o social, y de la sociedad civil organizada. También puede ser una responsabilidad del empresariado, de los actores internacionales, etcétera. Y es ahí donde surge la fórmula para luchar contra la corrupción. Podemos luchar contra la corrupción inmiscuyendo más integridad, es decir, más comportamientos arraigados a la ética, comportamientos íntegros de las personas y de las instituciones, cuando tenemos más información, cuando hay menos impunidad, las estructuras de seguridad del Estado funcionan y cuando hay menos indiferencia. ¿Indiferencia de quién? De la sociedad civil y del el sector público, del empresariado y de los funcionarios públicos. Es decir, si queremos combatir la corrupción, fomentemos la integridad y la ética. Abramos las puertas de la información pública a la ciudadanía
A veces se nos ha quedado el lenguaje de información pública y se nos olvida lo último, ese calificativo de pública. Está así porque la ciudadanía tiene el derecho de conocer qué hacemos como servidores públicos. Es bien triste porque parece que quienes son los gobernados, cuando tenemos esta concepción de gobernados, como hay un poder sobre ellos, deberíamos de trascender a la idea de que somos nosotros los servidores públicos quienes nos debemos a la ciudadanía y no la ciudadanía al gobernante o al funcionario público. La relación es de subordinación de nosotros como servidores públicos respecto de la sociedad como colectivo, como aquellos fines ulteriores, principio y fin de la actividad estatal. Y ahí es donde entra el tema de la ética. Pero la ética parece ser que la vemos como algo abstracto, incluso algo aburrido, y espero no estarlos durmiendo durante esta intervención. Y vamos a hablar un poco de algunos temas conceptuales de la ética, pero lo importante es que vamos a concebir a este pensamiento, a esta forma de actuación que se nos propone por la filosofía en la ética, como una medida eficaz de corrupción, contra la corrupción. La ética, proviene de la palabra griega ethos, que significa morada, lugar donde se vive, que señala el término por el carácter o el modo de ser, es decir, define cómo una persona debe actuar, cómo la persona debe dirigir sus actuaciones. Por eso se dice que la ética es una disciplina en la que todo individuo posee la capacidad para actuar de manera correcta o errónea. Todos, como personas, tenemos dilemas éticos. Por ejemplo, no sé, la mayoría puede ser que sean padres de familia en este foro, tienen la idea de cómo conducir a sus hijos y en algún momento tienen el dilema de cómo educarlo, ¿verdad? Lo difícil es que a veces actuamos sin pensar en las repercusiones que puedan venir en un niño, en una persona que está a nuestro cargo. Por ejemplo, cuando nos conducimos, normalmente, creo yo que esto es muy común, las personas, si nadie nos está viendo, si no hay un policía y el semáforo está en rojo, nos pasamos el semáforo aunque esté en rojo. Si tenemos que llevar papelitos, tiene tareas nuestros hijos, agarramos una resma de papel de la administración pública y se le llevamos a nuestros hijos para que hagan sus tareas. O nosotros mismos en cosas que no tienen que ver con la función pública. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y ven que hay una fila, pero en la fila hay un familiar, un amigo, una amiga, y vamos metiendo entre poco a poco a la fila y pasamos al cajero mucho más rápido de lo que nos hubiéramos tardado al hacer la fila completa. Son ejemplos en los cuales podríamos devenir en dilemas éticos que nos podrían solventar mucho los principios de la ética para saber si nuestra actuación es correcta o incorrecta. Para eso sirve la ética como esa disciplina del conocimiento que nos ayuda a identificar cuáles aquellos de esos caracteres de nosotros, hábitos o costumbres, son buenos o malos, son debidos o indebidos, son convenientes o nocivos para nosotros. Es ahí donde la ética nos ayuda a determinar si nuestras actuaciones están encaminadas a la finalidad correcta, al bien común. Muchas veces podemos decir, pero es que si no le afectó a nadie. Sí, pero hay alguien a quien podemos estar, tal vez la afectación no sea directa, inmediata, pero sí siempre habrá alguien que pueda ser afectado. Por ejemplo, si decimos, no, es que con llevarme 3 paginitas para la casa, para la tarea de mis hijos, no pasa nada. El juzgado, la administración pública, no se va a quedar sin papeles. Sí, pero primero hay una actuación de ejemplo para los hijos. Eso marca la vida de aquella persona que está en crecimiento. Y segundo, si unimos el pensamiento similar entre varios servidores públicos que están diciendo, si 3 paginitas no afectan en nada, ya sumando en la cantidad de personas que piensan igual, el impacto es grande también para el servicio público. Adela Cortina nos dice que la ética, hablando de la ética, la vida humana es quehacer. Y el quehacer ético es quehacerse, es hacerse a sí mismo, moldear nuestras conductas, nuestros comportamientos a la luz de aquello que es debido. Definir
por nuestra libertad si lo que queremos hacer es conveniente o inconveniente, nocivo para nosotros mismos. Posiblemente tengamos vicios que hemos adquirido por costumbre, algunos pensamientos que nos imaginamos que son correctos, pero posiblemente no lo sean. Y entonces decimos, este vicio lo tengo. Pero con la ética, ¿verdad? Deberíamos de hacer introspecciones, analizarnos nuestros comportamientos y ver cómo nos podemos rehacer a nosotros mismos, moldear nuestras conductas. Esto lleva un constante asimilación, no es tan sencillo, pero lo que sí lleva es reflexión y deliberación, definir si aquello es bueno o malo a la luz de los principios. Incluso hay principios que son muchísimo más altos que los llamamos principios del derecho natural, ¿no? De que están ahí, a pesar que no están positivizados, sí existen, sí deberíamos encaminar nuestras conductas a estos. Adquirir conciencia de lo que estamos haciendo, y para eso nos ayuda a definir si lo que pretendo hacer es conveniente o nocivo, porque he adquirido conciencia de la actuación que quiero hacer. Adopto principios como pilares de la vida. Es decir, por ejemplo, una persona en la cotidianidad que tiene un problema de alcoholismo, que sabe que afecta a su familia, a través de la asimilación de los principios éticos de salud, etcétera, puede discernir, ¿verdad? Esto es conveniente o no para mi vida. Y adopta ciertos principios, ¿verdad? Que le ayudarán a construir sólidos pilares para su futuro, su futuro y el de su familia. Se asumen voluntariamente deberes. La ética no debería ser concebida como algo impositivo, sino de convicción, de creer en los principios y postulados éticos por convicción más que por imposición. Porque algo impuesto, pues es fácil, ¿verdad? Pues porque me obligan. La convicción es natural. La convicción es, incluso la convicción genera satisfacción personal, porque muchas veces cumplimos las normas, pero como la misma palabra dice, lo hacemos por puro incumplimiento, por puro cumplimiento. Cumplimos y nos mentimos a nosotros mismos, porque no hay convicción. También esto lleva a madurez de juicio y convicción, ¿verdad? A hacer una vida congruente en todos los ámbitos. Una persona ética lo es en todas las circunstancias de la vida. Lo es como padre, como madre, como hijo, como responsable de los asuntos públicos. Una persona ética es aquella que actúa de la misma manera congruente en lo interior y en lo público. Y es por eso que una parte de la asimilación de la ética conlleva a la actuación íntegra y responsable de las cosas. Una persona que es ética también asume responsabilidad. Por eso nos podríamos preguntar, pero ¿cuál es el ámbito de la ética? Pues es sencillo. El ámbito de la ética tiene mucho que ver con la convivencia humana. Hacer de nuestro mundo un lugar mejor para convivir, donde todo esté armonizado, bienes, principios, valores, normas, leyes, toda nuestra actuación esté armonizada hacia la convivencia humana. Y aquí en este punto quiero compartirles otro video para que podamos analizarlo. Ahora mismo se los comparto para que podamos verlo. Y podamos hacer una introspección sobre eso. La mejor convivencia marca.
Vamos a ver, quiero leer en el chat si pueden poner qué enseñanza les deja este video. Nos podemos hacer una reflexión breve sobre este video. ¿Qué nos deja de enseñanza el mismo? Leo sus comentarios en el chat. Ah, la vida diaria se toma de esta manera, queriendo siempre tener la razón. Y como no se escucha o no se cede a un costado, pierde y tienen malos ratos. Aprender a convivir con los recursos que se tienen. No debemos anteponer nuestros intereses, debemos tener un espíritu de servicio. Justamente la conducta de siempre los grandes caen, empatía dual. Sí, los primeros fueron poco empáticos entre ellos y con los otros. Es decir, los grandes tenían una lucha de poder y ninguno de los dos hacía nada para que el otro pasara, pero tampoco ni pasaron ellos ni dejaron pasar a otros. Los pequeños fueron un poco más creativos, botaron las barreras que les impedía y entre ellos pasaron y permitieron que el uno al otro pudiera transitar de un lado hacia otro de mejor manera, sin anteponerse uno sobre el otro, sino únicamente buscar aspectos que permitiesen la convivencia de mejor manera. Es mejor llegar a un acuerdo que favorezca a todos, siempre conforme a los principios que nos marca el comportamiento ético. De tal manera que la ética justamente nos puede venir muy bien para organizar la convivencia humana. Sin embargo, no debemos caer en el error de considerar que la ética es algo de filósofos, un código simplemente, sino que la ética es la forma en que conducimos, nos comportamos, actuamos, intervenimos todas las personas frente a una situación concreta. La conducta del oso y del otro grandote no era adecuada, no fomentaba la convivencia entre ellos, sino lo que generó fue que otros con mejores ideas, con mejores valores y principios, permitieran pues que se tomaran decisiones en conjunto para poder trascender de las decisiones. Y ahí es donde está entrando a la materia, pero entonces, si la ética es todo esto que nos ha enseñado, ¿cómo es que la ética pública es un elemento de prevención de la corrupción? Para eso debemos entender que la ética pública, que en principio todos, cada uno de nosotros tenemos un conglomerado de formas de actuación. Tenemos determinadas costumbres, determinadas actuaciones de forma individual. Pero si queremos llegar a tomar una posición dentro del servicio público, deben haber estándares de comportamiento que nos digan qué cosas son y deben hacerse. Las conductas de la ética privada no deben ser iguales a las de la conducta de la ética pública en sentido estricto, por cuanto en la ética privada hay de por sí intereses personales, que obviamente que ocupamos para convivir mejor entre personas, pero en la ética pública
hay una serie de principios que son insoslayables, que deben de cumplirse y satisfacerse siempre. Principios, valores y normas de la ética que rigen la actuación adecuada de un funcionario, sobre todo porque en sus manos el poder concedido, grande, pequeño, en las cantidades en que lo tenga, va encaminado a la satisfacción de un interés general, del interés de la colectividad. Por eso la ética pública, que es la ética aplicada al ámbito público, es decir, todos aquellos principios, pero aplicados al ámbito público, guían la actuación de los funcionarios públicos en la administración de los intereses ciudadanos. Por tanto, cuando se habla de ética pública, no es una ética especial, sino esa misma, ética aplicada, y se pone en práctica en el ámbito público. Pero la ética pública lo que implica es generar un cambio en las actitudes de los individuos que nos estamos involucrando en los asuntos públicos. Lo que busca es que nuestras actuaciones no estén orientadas hacia nuestros intereses, sino hacia el interés de la colectividad. Y por lo tanto, la ética pública lo que define es el perfil, la formación y la conducta de aquellas personas que se van a responsabilizar y comprometer con las cuestiones públicas. La ética pública define la conducta esperada, la actuación esperada, concreta, y más que esperada, obligatoria debería de ser, pero hemos dicho que es mejor la asimilación que la imposición. Lastimosamente, tenemos que llegar a la imposición para que esto sea efectivo, pero lo ideal fuera la convicción que las conductas como servidores públicos deben estar encaminadas a satisfacer las cuestiones públicas de forma responsable y comprometida. Entonces, esto no implica solamente un conocimiento profesional en la rama, es decir, que Julio Ramírez sea un buen abogado, sino que lo que busca es que Julio Ramírez también esté inmerso en la sintonía de la ética pública y que encamine sus actuaciones como servidor público hacia el bien común, hacia la consecución de los principios de la ética. Pero entonces, ¿cuál es el principal reto de la ética pública? El principal reto de la ética pública es que no es una cuestión únicamente de establecer los valores, de decir este es el estándar esperado, sino lo más difícil de la ética pública, porque en ella se involucran muchísimo más personas, es hacer que estas que se involucran en los servidores públicos interioricen los valores. Es decir, que esos valores deseables transformen a las personas y transformen sus actuaciones diarias para erradicar los vicios que hemos hablado, que en la mayoría de casos, como hemos dicho reiteradamente, pues repercuten en actos de corrupción. Pero hemos dicho que la ética debería de ser por convicción y no por imposición. Sin embargo, como estamos en el mundo de las normas, la ética pública por esencia debería de ser eso, justamente, convicción. Pero nos toca, o le toca al Estado, positivizar o juridizar la ética pública. Y es ahí donde, con el afán de disminuir, de erradicar y de prevenir las prácticas de corrupción, los estados se han llegado al convencimiento de que es necesario incorporar en normas coercitivas postulados éticos. Y es así donde tenemos ordenamientos jurídicos encaminados a arreglar la conducta de los servidores públicos desde la perspectiva de la ética aplicada, desde la ética pública. Por lo tanto, la ética pública, además de ser aplicada y puesta en práctica en los asuntos de gobiernos, lo que implica es que los servidores públicos tienen una responsabilidad ante el Estado. Y esta responsabilidad se traduce en actos concretos orientados hacia el interés común, que busca crear y mantener un elemento esencial de la gestión pública, que es la confianza de la ciudadanía en la administración de los asuntos públicos y en las instituciones públicas. Por ende, al margen de todo esto, en el caso salvadoreño, la ética pública positivizada se puede vislumbrar desde el marco jurídico supremo, desde la Constitución de la República, que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Es de ahí donde se asienta
el marco regulatorio nacional de la ética, pero aparte de este, también tenemos un marco internacional firmado y ratificado por el Estado salvadoreño que vincula a todo el mismo Estado y junto a los demás Estados partes a la promoción de actos que permitan prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Y para eso se busca que existan medidas que preserven la confianza, otra vez un término importante, la confianza de la ciudadanía, no solamente en la gestión pública, sino en la integridad que implica el comportamiento ético de quienes administran la cosa pública. Y eso ha sido ratificado también en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuya finalidad es promover la integridad, la ética, la obligación de rendir cuentas, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos. Por eso todos los Estados partes se han comprometido a formular políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que implica toda la promoción de principios que tienen que ver no solo con la ética pública, sino también con la integridad de las instituciones públicas. La ética pública es un elemento de la integridad que lo que implica es que la ciudadanía busque a la administración pública por la confianza que le genera sus funcionarios, la actuación de sus funcionarios y de sus servicios. Y en El Salvador, la positivización de la ética pública, de esta ética aplicada al sector público, la vemos pragmáticamente en la Ley de Ética Gubernamental, cuyo objeto es normar y promover el desempeño ético en la función pública. Así, tenemos una serie de principios establecidos en la misma ley, que son supremacía del interés público, probidad, igualdad, imparcialidad, justicia, transparencia, responsabilidad, legalidad, lealtad, decoro, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas. Para los efectos de esta ponencia podemos reflexionar sobre algunos de ellos. Principio de probidad, por ejemplo. A veces tenemos el dilema de que el día que nos pagaron tenemos la tentación de ir en horas laborales al banco. No, mejor ve al cajero o al banco en tu hora de almuerzo. No lo hagas en la hora que tienes que estar al servicio. Esto implica actuar con integridad, rectitud y honradez, como lo establece el principio de probidad de la ley de ética. A los que les gustan las redes sociales, ¿quieres actualizar tu estado de Facebook? Vamos, a ver. Toma tu tiempo, el tiempo como servidor público es valioso, hay una necesidad que hay que satisfacer, hay alguien detrás de ese servicio que tienes en tus manos, de esa resolución que tienes que hacer, de ese proceso que debes tramitar, pues emplearlo adecuadamente. Revisa tu Facebook, revisa tus estados, tu Instagram, sube tu TikTok en otra hora, pero utiliza tu tiempo como servidor público de manera responsable. Esto implica que actuemos con diligencia en las obligaciones del cargo o empleo público. Cumplamos con diligencia estas. No te quieres capacitar, no quieres formarte, no quieres satisfacer los conocimientos, trabajar para trabajar de mejor manera. Bueno, yo te invito a que conforme al principio de eficiencia, nos capacitemos constantemente. Esto repercutirá definitivamente en que podamos cumplir de mejor manera los objetivos institucionales. Tantas posibilidades de formación hay que podrían ayudarnos a ahorrar costos. ¿Cuántos pagos de consultor muchas veces se da en la administración pública cuando el mismo talento humano, si estuviera debidamente capacitado, lo pudiera realizar efectivamente? Este dilema, soy servidor público y recibo 2 expedientes. Uno de ellos ha sido presentado por una persona influyente y viene recomendado. Tengo que decidir cuál tramito primero. ¿Qué hago? Ante ese dilema, se nos ponen 2 principios. Principios de supremacía del interés público y de imparcialidad, que implican que antepongamos siempre el interés público sobre un interés privado y que procedamos en todas nuestras actuaciones con objetividad, con imparcialidad en el ejercicio de nuestra función pública confiada. Recordemos que preservar la imparcialidad es importante porque detrás hay un elemento que ya lo he repetido de confianza en la ciudadanía. Yo voy a confiar
en que la autoridad que está tramitando mi necesidad, mi pretensión, mi queja, lo está haciendo de manera objetiva, conforme en los límites que establece la ley. Pero no solo en lo que establece la ley, sino como lo hemos dicho al principio, en la interpretación congruente, sistemática, conforme a la Constitución y los principios de la ética de esas normas. Es decir, no una interpretación que favorezca a otro. Y por eso implica que la imparcialidad no solo va a estar respecto del servidor público que emite la decisión, sino también sobre toda la institución que se ve involucrada. Es importante ya sobre este aspecto, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene jurisprudencia importante que ha demarcado este principio como que nos compete a todos los servidores públicos, no solo a los que están en los más altos puestos de poder, sino a cada uno de nosotros en la medida de nuestras responsabilidades. Este dilema que lo hemos dicho hace un momento, empezó la época escolar. Recuerda que los útiles de escritorio son para uso institucional. No le voy a llevar mis lapiceros a mi hijo, no los voy a ocupar para otras cosas que no están destinados. Es que son pocos, no cuestan mucho, es un BIC. Sí, pero es que el BIC estaba destinado para la función pública, para que lo utilizaras en tu trabajo. El papel estaba para que imprimieras un acta, para que registraras un documento. La computadora está hecha para que hagas los proyectos que tienes que realizar, que resuelvas lo que debes hacer, no para otros fines. Entonces recordemos esto y para eso nos ilumina el principio de eficacia que implica utilizar los recursos del Estado de manera adecuada para el cumplimiento de los fines institucionales. Y ahora, como toda actividad, lleva una pequeña evaluación, pero esto, como hablamos al principio, es más de introspección. Les voy a regalar unos 2 minutitos para que ahí en la intimidad o le puedan tomar una captura, mejor dicho, y lo puedan resolver cuando quieran, pero pueden ahorita evaluarse en un par de principios de la ética pública. Por ejemplo, nos podemos hacer la pregunta, ¿antepongo siempre el interés público sobre el privado? ¿Actúo con integridad, rectitud y honradez? ¿Trato a todas las personas por igual en condiciones similares? ¿Será que procedo con objetividad en el ejercicio de mis funciones? ¿Procedo de manera justa en mis actuaciones como servidor público, del Tribunal de Ética o de cualquier otra institución? ¿Desarrollo mis funciones con transparencia, todas las actividades que realizo como servidor público? ¿Cumplo con diligencia mis funciones dentro de la institución en la que estoy? ¿Actúo con apego a las normas establecidas para el desarrollo de mis funciones? ¿Actúo con fidelidad a los fines institucionales? Guardo el respeto y buena educación con mis compañeros, jefes, personal de apoyo en el desarrollo de mis funciones como servidor público. Contribuyo con el desarrollo de mis funciones a lograr los objetivos institucionales. Utilizo los recursos proporcionados por la institución de la mejor forma posible. Como servidor público del Estado, rindo informes sobre mi trabajo realizado. Evaluémonos y hagamos una introspección de cómo estamos, de cómo vamos y hacia dónde nos encaminamos. De manera que midamos nuestros principios, el cumplimiento de los principios y nuestras actuaciones a la luz de la ética. Finalmente, reflexionemos un poco. Es necesario, para el ejercicio de la ética, es necesario alejar todos aquellos vicios como la corrupción. Para esto nos sirve la democracia comunicativa, dejar que la ciudadanía actúe, intervenga en los asuntos públicos a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Es ahí donde vamos a poder ver con mejor manera cuál es la diferencia entre un mundo que convive con principios de la ética y un mundo en donde hemos dejado que la corrupción destruya nuestra convivencia, destruya nuestro Estado de Derecho. Cada uno de nosotros somos responsables de generar las mejores condiciones para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestra familia, para nosotros mismos, para la colectividad. Y para eso debemos fomentarnos en principios éticos, debemos formarnos en principios éticos, debemos de resolver nuestras dudas, nuestros cuestionamientos conforme y a la luz de la ética pública, en el ejercicio de nuestras funciones, pero también en el ejercicio personal, evaluarnos
¿Cómo estamos actuando como personas? ¿Soy mejor persona? ¿Tengo un vicio? ¿Tengo algo que es nocivo para mí y para los otros? ¿O deseamos vivir en un mundo en donde emerge la corrupción galopante, donde incluso hay una vulneración al medio ambiente, a la corrupción, etcétera? Y así habría estado la reflexión para esta mañana. Espero haber satisfecho los, los principios, los objetivos de este curso y que hayamos podido reflexionar al margen de los mismos. Ok, Muchas gracias. perfecto. Maestro Ramírez, muchas gracias por su exposición, muy interesante realmente, sobre todo las imágenes y todo eso del barómetro de la corrupción y todas esas situaciones. Bueno, primero que nada, como lo decía el ingeniero Mauricio al principio, yo voy a estar a cargo de las preguntas que han surgido pocas, más que todo son comentarios, pero vamos a proceder por acá. Y la primera tienen que ver con su opinión personal y dice, ¿dónde quedaron las instituciones que ejercen Contraloría Social? ¿Será que están validando la corrupción? Muy bien. Es una valoración personal y de hecho que la disposición en general no expresa los pronunciamientos de la institución en la que represento, ¿verdad? Sino que son personales y como lo voy a repetir, creo que el fenómeno de la corrupción es tan grande, incluso puedo decir que tiene un génesis en el mismo Estado, ¿verdad? Cuando éste se descompone. Entonces, es bien complicado para las instituciones de control luchar contra aquel flagelo que está dentro de su misma estructura. Entonces, las instituciones de control, pues poco a poco han ido formándose, eh, capacitándose a sus servidores públicos, dotándose de competencias, dotándose de toda aquella imparcialidad, etcétera, para poder resolver de mejor manera las demandas ciudadanas. Sin lugar a dudas, considero que es valioso para que todos estos principios de objetividad e imparcialidad en esta institución de control estén al 100, que la dotación de su personal y de sus dirigentes también esté precedida de procedimientos de selección debidamente justificados por el mérito, la actitud y que no respondan a intereses partidarios ni políticos de los gobernantes de turno. Sin lugar a duda, es una gran responsabilidad para todas las administraciones públicas, ¿verdad? Sobre todo para aquellas que ejercemos control, es ejercer las competencias de forma honesta, responsable e íntegra y pues no permitir, más bien dicho, que agentes externos se involucren en las decisiones que se emiten, ¿verdad? Para el control de la ética. Espero haber respondido de alguna manera a esa pregunta, que de alguna manera es complicada, pues porque la corrupción es un fenómeno complejo. Y la idea es que cada día las instituciones de control estén más fortalecidas y en ese camino es en el que se va y se está trabajando. Ok, otra pregunta que nos llegó y dice, ¿en cuánto tiempo prescribe la acción de denunciar por un acto de corrupción? En efecto, esto está establecido en la ley, ¿verdad? Normalmente el tribunal, bueno, de hecho, por ley el tribunal tiene competencia para conocer de aquellos actos de corrupción dentro del catálogo que establece la misma, 5 años, ¿no? O sea, es de 5 años para atrás, desde esta fecha hasta 5 años hacia atrás, ¿verdad? Entonces tenemos ese margen para poder denunciar los actos de corrupción, que debería de lucharse, ¿verdad? Por establecer algún tipo de reformas para que así como los delitos de corrupción hoy son imprescriptibles, ¿verdad? También podamos pensar en si las infracciones de tipo administrativas, como las que conoce este ente de control, también puedan ser. Entrar a la discusión, esta circunstancia sería conveniente. Si en lo más es imprescriptible, considero a mi juicio que lo menos también podría serlo, pero está sujeto a análisis jurídico de esto. Ok, otra pregunta. ¿La corrupción es difícil de erradicar? Si no hay compromiso, sí, Sí. porque es luchar contra la corriente. Si hay compromiso en las autoridades, creo que muy buen trabajo se puede hacer y creo yo que en algunos casos se está haciendo, ¿verdad? Por eso hay casos ejemplificantes de actos de corrupción que han sido sancionados, que han sido
penados, ¿verdad? Por el ámbito penal o el ámbito administrativo, y creo yo que se pueden hacer. Pero si no hay compromiso de las autoridades y de la ciudadanía, como lo comentaron al principio, pues creo que sí será difícil erradicar este fenómeno. Sobre todo porque al ser un fenómeno social, como lo he dicho, la corrupción empieza desde casa. Hay una pregunta respecto a la transparencia y los datos reservados, pero esa la vamos a ver en la cuarta conferencia, no la voy a leer por acá, pero sí quisiera leer una reflexión, un comentario que se hace, porque eso puede dar pie para la competencia del Tribunal de Ética. Y dice, bonita la exposición, y eso es el deber ser. Lastimosamente, la mayoría de empleados públicos se dedican a otras actividades y no a su trabajo. Si no hubiera mora en los juzgados y retrasos en la administración pública. Hay empleados que son prestamistas en los juzgados, venden cosas y pasan más preocupados de sus negocios que de hacer su trabajo. Creo que eso da pie para poder hablar un poquito de la competencia del tribunal. Sí, muy bien, muchas gracias. Por el tiempo no me explayé mucho en todo lo que tiene que ver con la parte sancionatoria del tribunal, porque, bueno, el doctor Alcuandique no me dejará mentir que eso da pie para incluso solo un proceso Correcto. formativo, ¿verdad? Aquí tenía los problemas y me centré más en los principios porque es lo que nos ayuda a difuminar los dilemas éticos que puedan servir, ¿verdad? Pero la ley de ética gubernamental establece una serie de deberes y prohibiciones éticas respecto de los cuales puede ejercer su competencia sancionatoria. Ahí podemos encontrar un sinfín en el artículo 5 y 6. Hay 3 deberes y otras prohibiciones, entre las cuales podríamos conocer de actos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, se me viene a la mente el artículo 6, letra E, ¿verdad? Que prohíbe a los servidores públicos realizar actividades privadas en horas laborales, ¿verdad? Esto puede ser investigado por el tribunal y pueden activar todos ustedes, ¿verdad? Los que están en esta sesión, los mecanismos de denuncia y de informe al tribunal sobre estas prácticas negligentes, antiéticas, corruptas que se están suscitando en sus instituciones públicas. Para eso, me sirve este punto para invitarles a que conozcan nuestros medios de denuncia, ¿verdad? Tenemos la denuncia personal que se hace de forma presencial, ¿verdad? En la cual la persona se identifica, y también tenemos el aviso que por naturaleza es anónimo y se puede hacer por el anonimato en un sinfín de plataformas, ¿verdad? Puede ser por Messenger de Facebook, por Twitter, por Instagram, al WhatsApp de la institución, puede venir a presentarlo de manera personal, puede taguear en Twitter al tribunal si ve alguna noticia, ¿verdad? De actos de corrupción que puedan ser conocidos según la competencia del tribunal. Es decir, hay muchos mecanismos. Tenemos una aplicación móvil que pueden descargar. En la misma página web del tribunal está el espacio para formular los avisos de actuaciones que son contrarias a la ética pública. Ok, muchas gracias. Por acá nos dice, y esto me recuerda de una comisión en la que estuvimos juntos, Julio, ¿existe una verdadera protección para las personas que realizan denuncia de corrupción? El Tribunal de Ética ha innovado, ¿verdad? Conforme a lo que le mandata la Ley de Ética Gubernamental y las convenciones interamericanas y de las Naciones Unidas contra la corrupción, el Tribunal de Ética tiene un protocolo para la protección de denunciantes y testigos que se ven involucrados en el procedimiento administrativo sancionador del TEC. Y entre las medidas de protección está la de la reserva de la información en cualquier medio, ¿verdad? De las personas, incluso a brindar sus declaraciones de forma anónima, ¿verdad? A través de la protección. Se ha innovado, porque es necesario decirlo, que el régimen legal de protección de denunciantes de forma de ley únicamente aplica para el ámbito penal, ¿verdad? Como ley. Y el tribunal, conforme a la interpretación de las convenciones, ha formulado un mecanismo administrativo para poder proveer y dotar de esta certeza a las personas que quieren, no obstante, quieren mantener el anonimato, es decir, quieren que se resguarde su información, quieren participar activamente. Pero también está aquellas personas que no quieren intervenir en el procedimiento, pero sí quieren poner en conocimiento del tribunal una actuación que es contraria a la ética, y pues interponen un aviso, que ese no es necesario por su naturaleza que se identifique. Ok, perfecto. Y de hecho, por aquí viene una pregunta que dice, ¿el que no denuncia se vuelve también corrupto?
De hecho que sí, y si lo quisiéramos positivizar, el artículo 5, letra B de la Ley de Ética nos establece el deber de denuncia, ¿verdad? Entonces nos hace infractor de la ética pública si en el ejercicio de nuestro cargo tenemos conocimiento de actuaciones contrarias a la Ley de Ética Gubernamental y no las ponemos en conocimiento del tribunal o de la Comisión de Ética Gubernamental respectiva. Pero en un sentido amplio, sí, quien lo denuncia se hace cómplice de la corrupción, porque es ahí donde deberíamos de actuar nosotros como ciudadanos. Es nuestro deber y nuestro derecho denunciar. Ok, perfecto. Por acá dice, ¿son públicas todas las resoluciones del Tribunal de Ética? Aquellas que ya han terminado el procedimiento normal, ¿verdad? El procedimiento conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública tiene reserva durante se esté tramitando. Una vez fenecido las resoluciones definitivas se cargan en un portal, ¿verdad? Resoluciones TEC, y ahí pueden tener acceso a las versiones públicas de las resoluciones. Ok, y la última pregunta por acá, que fue bastante recurrente, que si podrías mencionar, por favor, los enlaces o cuál es el número telefónico del tribunal y todo esto. Ahorita se los proveo. Bueno, el sitio web del tribunal es www.tec.gov.sv, como lo han visto ahí, ¿verdad? Tenemos el portal de resoluciones, resolucionestec.gov.sv. El número de teléfono, como lo ha establecido el doctor Wandy, que es el 2565-9400. Y también hay un WhatsApp institucional que lo pueden buscar ahí en la página, ¿verdad? Está el número y pues ustedes pueden escribir en WhatsApp. Pero como les informo, o sea, ustedes pueden entrar a la página de Facebook, de Twitter del tribunal y hacer su ejercicio del informe de una actuación que sea contraria a la ética y ahí pueden hacer valer su derecho y su deber a denunciar o a comunicar a la institución de estas actuaciones contrarias a la ética. De hecho, por ahí la licenciada Vanessa Cañengues, que es la próxima expositora también, coloca el enlace de donde pueden ver las resoluciones del tribunal. Bueno, maestro Ramírez, ya no hay ninguna pregunta realmente a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, a nombre del equipo de la Escuela de Capacitación Judicial. Le agradecemos su tiempo, su disposición para poder hablar respecto a estas temáticas que a veces son un poco escabrosas, pero siempre se aprende algo nuevo. Realmente muy interesante la ponencia, muy importante y casi todas las exposiciones que dicen acá lo están felicitando, como usted lo puede leer, y pues realmente agradecerle el tiempo al Tribunal de Ética a usted y pues hago la invitación para el próximo jueves, que vamos a tener también una capacitación de la ética postconvencional. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, nos va a acompañar la licenciada Cañengues, que va a exponer acerca de ello. Y pues nada, maestro Ramírez, agradeciéndole, no sé si quisiera dar algunas palabras de cierre de la actividad. Sí, muchísimas gracias. Pues también a nombre del Tribunal de Ética Gubernamental quiero agradecer al Consejo Nacional de la Judicatura que nos ha hecho esta invitación para compartir estos temas, ¿verdad? Que no son cotidianos, no son normalmente dados por el Consejo, ¿verdad? Sino que es una necesidad que se ha vislumbrado de formar en ética a los servidores públicos. Debería de ser una constante, ¿verdad? El Tribunal de Ética tiene sus servicios de formación y capacitación también, ¿verdad? Pueden acercarse o abocarse a la unidad de divulgación y capacitación del tribunal para pedir una asistencia o incluso también a las comisiones de ética gubernamental de sus instituciones, ¿verdad? Que también son obligadas y llamadas a divulgar la ética. Pero entre más instituciones nos sumemos, mientras el trabajo sea coordinado, articulado entre todos, aquí no hay límites de la competencia. Aquí en el tema de prevención de la corrupción deberíamos de estar involucrados todos y todas, sin distinción de niveles. Como lo he dicho, todos tenemos una porción de poder público y en la medida que tenemos un poder público tenemos una responsabilidad de ser éticos y de formar. Los primeros formadores podemos ser cada uno de nosotros, con su compañero de trabajo, con sus amigos, con sus hijos y sus familiares. Es decir, aquí todos tenemos una responsabilidad de divulgar estos preceptos porque son buenos. No nos gastemos nuestro tiempo en propiciar actos de corrupción, ¿verdad? Sino más bien en promover los mecanismos de prevención de esta. Y agradezco los aportes también que han tenido en esta mañana. Han sido muy beneficiosos. Espero que les hayan servido mucho. Si el doctor Wandique lo estima conveniente, yo puedo compartir con él la presentación y los videos para que los ponga a disposición de los participantes. Y de igual manera, pues está
hago la invitación, reitero la invitación a denunciar, a poner información del tribunal aquellos actos. Voy a repetir brevemente los números. El número de teléfono es el 2565-9400. El número de WhatsApp es el 6999-8248, perdón, y también en la App Store o en la Play Store también pueden descargar la aplicación Avisos Tech. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Ok, bueno, reitero la invitación para el próximo jueves, 10 de la mañana, el mismo link que ya se les envió, pero igual se les va a estar enviando. Y pues nada, muchísimas gracias por su participación. Feliz tarde. Feliz tarde a todos y todas.